La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Estamos aquí para conversar sobre Beloved, la obra de Toni Morrison que escogimos en el marco de este club de lectura que denominamos Me Encuentro Leyendo Mi Feminidad. Un proyecto financiado por la convocatoria Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura. Es hora de entrar en calor. Toni Morrison ya no necesita presentación, pues en el conversatorio anterior abordamos un poco su vida y obra, digamos ese proyecto de narrativa en función de la raza, la mujer, la feminidad, con un enfoque de ruptura a la literatura tradicional estadounidense que abordaba el tema de la raza afrodescendiente o de la comunidad de negros, ¿cierto, Luífer? La comunidad afroamericana sobre todo. Hablamos un poco de eso también, de la característica de las obras, ¿no? Y de la vida, obviamente, de las decisiones que tuvo que tomar antes de decidirse a escribir su primera novela. ¿Y cómo creen ustedes que Toni Morrison construyó y deconstruyó la feminidad en Beloved? ¿Sí? ¿Cómo Toni construye y deconstruye la maternidad, por ejemplo? ¿Cómo Toni construye y deconstruye el rol de la mujer como pareja? ¿Cómo Toni construye y deconstruye el rol de la mujer como miembro de una comunidad? ¿Cómo Toni construye y deconstruye el rol del individuo espiritual, del individuo de fe? ¿Cómo lo trabaja Toni Morrison en Beloved? Sabemos que no es una obra fácil, ¿cierto? En ciertos momentos uno puede tender a desfallecer en la lectura, ¿verdad? Pero creo que el fruto final está ya en las últimas páginas, cuando ya uno está diciendo, bueno, estoy coronando esta obra, ¿no? Uh-huh. Ya es cuando uno empieza a entenderla, a comprender ese tipo de escritura que nos lleva a esta serie de temas. No sé qué piensan sobre los personajes, por ejemplo, Seth, Abby Sox, Paul D, son personajes, digamos, claves ahí en la historia, ¿verdad? ¿Cómo pensaron ustedes esto de, por ejemplo, esas dimensiones, la maternidad, la mujer como eje cohesionador de los grupos sociales? ¿Cómo vieron esas dimensiones? Yo quería hablar un poco de Seth, ¿sí? Que es la madre de Beloved en este caso. Y yo comencé con una relación un poquito caótica con Seth, porque se comienza hablando de ese trasegar de sus hijos por la casa y de esa huida temprana de sus hijos por la casa, y de que en la casa solo queda su hija y un fantasma del que al principio no se habla mucho, pero un fantasma que los termina echando a todos, prácticamente a todos, ¿no? Los asusta, pone huellitas en la torta, y se sabe que es un fantasma de un niño pequeño, de un bebé menor de 2 años. Y al principio uno dice, bueno, Seth es capaz, y Denver son capaces de decirle, bueno, ya basta, y pueden descansar en algunos momentos. Dicen que hay temporadas de paz en la casa, hasta que otra vez se alborota el fantasma y arremete con más fuerza el ataque espiritual contra las personas que llegan a la casa, sobre todo contra los hombres. ¿Sí? Porque ya casi al final de la novela me doy cuenta de que el ataque espiritual básicamente de ese bebé es contra los hombres que habitan en la casa, que llegan a la casa, ya sea para ser hijos, amigos, pareja, tíos, ¿sí? Entonces, escudriñando un poquitito,
en la maternidad de Seth, teniendo en cuenta que, bueno, es tan cuidadosa con Denver, que es tan contemplativa, de pronto en algunos momentos, cuando nos comentan en la obra todo lo que Seth tuvo que pasar con ese embarazo, ¿sí? Con el embarazo de la niña fantasma, por así decirlo, de Beloved, toda esa huida, todo ese dolor, todo ese paso de la maternidad por el sometimiento de lo que eran sus amos o los capataces, a donde ella se encontraba, es muy duro. O sea, es un choque muy violento. Hay escenas muy descriptivas, por así decirlo, donde uno puede como que hasta sentir esa desesperanza o ese dolor, esa crueldad. Sí, pero también esa falta de poder hacer algo al respecto, ¿sí? Es como una resignación dentro de todo. Y un deseo que también se manifiesta en Baby Sox, que dice que ella trajo hijos al mundo a sufrir. Ella parió puros sufrientes, ¿no? Sí. Entonces es como asumir que lo que viene a sufrir y si quiere alcanzar cualquier cosa, la va a tener que luchar con sudor y sangre y eso mismo fija el destino de Seth, ¿no? En ese mismo ella no querer traer o que sus hijas, mujeres, sigan sufriendo, pasa lo que pasa con Beloved. Entonces, ahí llegamos como una coyuntura de lo que es la maternidad con protección versus la maternidad que prefiere una muerte antes que un sufrimiento, aunque ese sufrimiento posteriormente vaya a generar una liberación de la persona, ¿no? Entonces tenemos el caso de la niña muerta y tenemos el caso de la niña viva. Ajá. ¿Cuál es la esperanza, pero en cuál se refugian en esa casa las personas que viven? ¿Sí? Se refugian más que todo en la que ya murió. Y porque adelante no tienen nada. Porque adelante no tienen nada, pero la que vive está completamente silenciada. ¿Sí? La que se supone que es la esperanza de ese continuar la generación, de continuar las generaciones, está completamente silenciada por todo ese dolor que ha tenido que ver también. Muy bien. Una forma diferente de mostrar la maternidad a lo que habíamos leído. Sí. Marta, ¿cómo viste tú esa maternidad descrita y narrada por Toni Morrison? ¿Cómo la sentiste? Yo, la verdad, mi lectura la enfoqué más, pues es una obra muy compleja que toca muchos aspectos. Yo no creo que al principio puede ser una obra sobre la esclavitud, que fue como yo la abordé. Uh-huh. Claro, tiene mucho más. Entonces ahorita me puse a pensar cuando está la introducción a la maternidad, obvio, la mujer, el rol de la mujer, esas matronas que uno ve que es lo que es Baby Sox, por ejemplo. Uh-huh. Que todavía uno lo puede ver en nuestros pueblos, por ejemplo, como las familias giran en torno a las abuelas, por ejemplo, las mujeres. Yo enfoqué más mi lectura hacia esa parte de la esclavitud, no como miren todo lo que sufrieron, sino como la mella que hace en la gente que se lo sufrió. Y entonces rescaté muchas frases sobre ese sentimiento de que era la libertad. Por ejemplo, subrayé, ahora que hablaron de los hijos de Baby Sox, ella en algún momento dijo como, y Dios, hablando de los hijos, como, y Dios se los llevaba y se los llevaba porque todos se morían o se los vendían o lo que fuera. Y a mí me impactó esto, que después dijo, y después le dio a Hal, que compró su libertad cuando ya no significaba nada. A mí eso me dijo como que de verdad uno le daría tener su libertad en cualquier momento de la vida y que de verdad ya llega un punto que de verdad no la necesito. Sí, a mí eso me marcó. Pero bueno, y otras frases que subrayé que después en la reunión les voy a ir diciendo. De feminidad,
¿qué rescato, por ejemplo, qué rescaté o qué me marcó? Por ejemplo, en Sergio, que ella, uno la veía, era muy ingenua. Por ejemplo, todas las preguntas que le hacía a Mrs. Garner, pues obviamente atado a que estaba vetado un montón de cosas. Pero cuando Paul D aparece en la casa, que por fin, pues que él se apuesta, ni sea, él como que él tenía otras expectativas cuando se apuesta, y al final ella dice que ese era su sueño, o bueno, su expectativa. Y hay una parte que dice que la carencia de ella consistía en no haber tenido nunca sueños propios. Entonces, eso le pasa a muchas mujeres. Y hablando de feminidad, por ejemplo, muchas mujeres que hoy en día están atadas al esposo, o nunca se atreven a nada, pues por toda esta sociedad que ya como que es muy machista. Entonces, bueno, esas fueron como mis aproximaciones al libro, más que sobre la maternidad, en realidad, fueron como desde el punto de vista del significado de la libertad, y de cómo asumía la gente que la padeció. Eso, hay otra frase que me gustó mucho, que es cuando hablan que David Duke predicaba, que hubo un momento en que ella decía como que había que amar a había los riñones, había que amar el corazón y no sé qué, y entonces dice que había que amar a todas las partes del cuerpo, y dice más que a los pulmones que nunca han respirado aire libre. Sí, yo enfoqué más mi lectura hacia eso, la verdad. Sin embargo, pues lo que acaban de decir, el hecho de esta maternidad, que te amo tanto que prefiero verte muerta que tú, pues también es muy difícil. Y bueno, no, eso fue como mi aproximación al libro. Sabes que en eso coincidimos, como en lo difícil que fue continuar la lectura en algunos momentos, como que uno, por lo menos yo sentía abominación, yo sentía asco de tanta crueldad, yo sentí realmente una naturaleza humana, tanto de los esclavistas como de los esclavos, muy cruda, muy dura de aceptar. En eso coincido contigo. Yo tuve que hacer un esfuerzo para continuar en esos momentos difíciles, y ya yo había tenido experiencia con Ojos Azules, que también fue muy dura, muy conmovedora, y con El origen de los otros. Entonces, realmente Beloved sobrepasó toda esta experiencia que me había dado Toni Morrison, tanto que cuando terminé el libro, yo terminé oscura, yo terminé desesperanzada, ¿sí? De sentir y pensar que finalmente Toni te está diciendo, no hay salvación, ¿sí? Más allá de lo que ella construye y deconstruye sobre la típica feminidad, y muestra lo que también es la naturaleza humana independientemente de género o de sexo. Entonces eso me quitó a mí la energía, me quitó el ánimo, y me tuve que sobreponer al terminar el libro. A mí me pasó. Desde el inicio, cada página, cada palabra, cada experiencia, porque como lo decía Jennifer, hay cosas que tú te vas pintando el retrato tan vívidamente en la cabeza y no consigues, pues hemos leído tantas veces tantas cosas en la historia, pero el pensar que la gente ha pasado por cosas como esas y que sigue pasando, porque igual, no en la misma dimensión en la que lo expresa ella o en la que históricamente lo hemos leído, pero todavía sigue ocurriendo la discriminación. No solo en Estados Unidos, que es bastante palpable cuando vas allá, cuando hablas con la gente, sino también acá. O sea, todavía el recelo de por qué el negro por ser negro es menos que nosotros que somos trigueños, aunque al fin de cuentas llevamos también sangre de eso. Entonces,
el ver el reflejo de una obra que habla mucho de la realidad, muy real. Demasiado. Ahora que tú hables de la maternidad y la desacralización de la maternidad, que lo concebimos y lo hemos visto siempre en libros como que, ay, la mamá es la que siempre ve Sí. por él y está aquí y siempre tiene que regocijarse y se sacrifica por él y da todo, y hasta la esperanza nuestra siempre es ese bebé y esa cuestión, pero acá ella no lo lleva a eso, No. lo lleva a una situación real de sufrimiento, y por lo menos a mí me conectó con un sentimiento de frustración. Sí. Muchísimo. Lo dejé varias veces, lo he cogido, lo he dejado. Sí. Ha sido una relación tanto compleja con el libro, pero es precisamente por eso, por la forma en la que interpela a lo que estamos acostumbrados a leer, a lo que estamos acostumbrados de ver, y del hecho de que la mujer tiene que mostrarse fuerte. Lo hemos visto en nuestras mamás, lo decía la compañera, hay veces que hemos visto el reflejo desde nuestras abuelas, desde nuestras mamás, que tienen que ser fuertes, que aguantan, pero tampoco tenemos que llevar, y me pregunto eso, o sea, la mujer tiene que ser eso, siempre tener que aguantar. ¿Es eso, o sea, ser mujer? la definición de mujer fuerte para nosotros es que el aguante. Hoy la mujer es juzgada porque decide abortar en Colombia, ¿sí? O sea, una mujer que entrega en adopción un hijo o que le deja el hijo al padre es socialmente mal vista, porque hay muchos estigmas alrededor de quién debe cuidar al niño, ¿sí? Y de la vida, ¿sí? Entonces, esa mujer que dice, yo estoy de acuerdo con el aborto, más allá de las 3 causales que avala la ley colombiana, o sea, yo quiero ser dueña de mi cuerpo y decidir si no me cuidé o si el método anticonceptivo falló, poder tener la posibilidad de recibir una asistencia en condiciones de salubridad que garantice mi vida. Y por eso necesito que esté dentro del plan obligatorio de salud, que es lo que estábamos pidiendo, ¿verdad? Y somos juzgadas, porque lo decimos así. Y las congresistas que están dándose la pela por sacar adelante el proyecto son juzgadas. Entonces, bueno, y como te digo, las que dan su hijo en adopción, las que se lo dejan a la familia, al papá, son malas madres, ¿verdad? Son malas madres, pero no hay mal padre, ¿sí? O la carga nunca va a ser equitativa, esa sanción nunca va a ser equitativa cuando se trata de un niño que no está con papá y mamá, ¿cierto? Eso lo seguimos viviendo. A mí me parece muy interesante de Toni, que Toni te pone esas 2 dimensiones. La dimensión tradicional de la madre que pare 8 hijos, que es Baby Socks, y no tiene más remedio que dejárselos arrebatar, ¿verdad? Y ser servil y cuidar al que le permiten cuidar, ¿sí? Y ser un eje cohesionador y ser ese ser de sabiduría, ese ser que hace lazos en una comunidad y casi que tiene como ese halo de sanadora, ¿cierto? Porque es la persona más sabia, porque eso es la mujer, ¿sí? Eso es la mujer del lado de los esclavos y también del lado de los esclavistas. Pero te presenta así en contraposición a Seth, que es lo opuesto a Baby Socks. Cuando la vienen persiguiendo y dice, yo no voy a entregar mis hijos, ¿sí? Y privilegio la vida y la libertad. Y finalmente ella en algún momento dice, eso que yo hice contigo, Beloved, se justificó, porque aquí estoy viva y no tuve que volver a Sweet Home. Y aquí está Denver, ¿sí? Y no sé qué habrá pasado con Blueguard y con, ¿cómo se llama el otro hermano? ¿Howard? Howard. Pero
pero no los entregué a ese destino, ¿sí? Entonces, fue lo que pude hacer, y fue por amor a ellos, por amor a mí, y también por amor a ti. También te salvé de una vida desgraciada. O sea, eso es demoledor, eso es una cosa que pues, yo no la había visto antes, esa perspectiva de una madre así, recia, bueno, y que termina desvariando y termina en medio de ese delirio, porque no tiene cómo transitar, ¿verdad? La culpa, cómo transitar esas consecuencias que trae haber tomado esa decisión, ¿sí? Entonces, eso me gusta. Mientras Baby Socks era la señora que todo el mundo quería, Seth se aparta del resto del mundo. Le importa un carajo lo que piense la sociedad. Y cuando se le aparece Paul D y la emociona, la erotiza, se acuesta con Paul D. Independientemente de lo que pensara Denver y de lo que viera Denver, lo hizo delante de Denver, porque era una mujer que no había recibido amor ni erotismo. Y Paul D, en una noche fugaz, le dice, hombre, yo siempre te he querido. Y la abrazó cuando ese abrazo lo estaba necesitando muchos años atrás. Y lo tomó. Y su hija la juzgó. Y la comunidad la juzgó. Y a ella no le importó. Esa forma de deconstruir lo que tradicionalmente se nos ha cargado a las mujeres, como la que ella tenía que guardarle el luto o la consideración a su esposo porque no sabía si estaba vivo o había muerto, y como no, estaba en esa situación de indefinición, debía esperar a confirmar para acostarse con Polly, y no lo hizo, ¿sí? Bueno, mientras Baby Socks era ese ser sanador y hacía como un ritual y se comunicaba con un dios, ¿sí? Yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Seth no profesaba un credo? ¿Por qué Seth no tenía fe? Bueno, a mí ¿qué me pasó a mí con la lectura? Yo no hice una lectura tan, no sé si es por la tara masculina, debe ser, una lectura tan, vamos, radical, exactamente, sino más dialógica, en el sentido de que yo observaba que tanto Baby Socks como Seth no es que estuvieran opuestas, por momentos se oponen y por momentos también están muy cercanas, son muy cercanas. De hecho, hay un caso en el que Baby Socks, cuando los nietos se van, ella decide, vamos, acercarse a Seth, ¿no? Tener algo de afinidad y llega a comprender a Seth. Para mí no es un caso como de nunca comprendí a mi nuera y tampoco comprendí esa decisión de matar a sus propios hijos. Entonces habría que verlo así. Bueno, yo lo vi así, como siempre viendo los dobles, ¿no? La dualidad, la ambivalencia que hay en todos los personajes, en todos, siendo masculinos o femeninos. Y ante la pregunta de esos roles de lo femenino, me llevó a esa conclusión. Siempre hay una ambivalencia en lo que es femenino, ¿no? En todos los roles. Podemos pasar entonces a ya expandir eso, porque hemos hablado aquí de temas que expanden, ¿no? La lectura de Beloved ya a nuestra actualidad, ¿no? El caso del papel de la mujer hoy día, las decisiones que debe tomar, por ejemplo, Seth era una persona que, a pesar de que había pensado y que había hecho o tomado esa decisión también, cuando ella sale libre, luego de estar en la cárcel, es un ser muy trabajador también, ¿sí?
Aunque vemos esa descompensación, ¿no? La mujer siempre trabaja más, le pagan menos. ¿Sí? Eso ya está probado, casi que es a nivel mundial, pero en Latinoamérica obviamente se ve mucho más. Listo, estamos, digamos, viendo la historia de una mujer que era esclava, que se escapa y toda la tragedia que significa la defensa de la libertad, ¿verdad? De la libertad de ella y de la libertad de sus hijos. Pero ella hace un ejercicio allí de pensar qué es lo femenino, qué es la maternidad y, bueno, los otros roles que ya habíamos definido. ¿Será diferente para una mujer que no es esclava? Esos apuntes, esas definiciones que ella da. Pero fíjate en lo que menciona Marta. O sea, que Marta está hablando desde un punto de vista de las mujeres que no están, por ejemplo, en la periferia. O sea, es muy diferente hablarlo desde el centro centro del país o centro de cualquier cosa, ¿no? El centro en una ciudad también hay centro y también periferia, ¿no? Igual en Bogotá, o sea, es una cosa distinta el papel de la mujer que vive en los barrios del sur que otra que vive en un barrio céntrico, más céntrico, igual en esta ciudad de Montería, o sea, el papel de la mujer, yo creo que eso es lo que hace Toni Morrison compleja la lectura y a la vez también enriquecedora, porque ella se está fijando en estas feminidades, no solamente desde la raza. No solamente las negras, hay personajes blancos allí. El personaje de esta mujer blanca que ayuda a parir, a hacer. Quería hablar Sí. acerca de Entonces, la ahí, Hágale. acerca de esta pelirroja. Yo tuve como cuando Seth está escapando y ya está casi desfallecida con los pies hechos carne viva y está completamente defenestrada ahí en ese campo, en esa montaña, y llega esta mujer pelirroja, blanca, a salvarla. Yo dije, no puede ser, la va a salvar la blanca. O sea, yo decía, no puede ser que de donde está viniendo la opresión, de ahí mismo esté viniendo la salvación. O sea, ella tiene que redimirse a partir de ella misma y a partir de los suyos, no a partir de parte de la población que la subyugó. Y después, pensando acerca de esa relación, esta mujer pelirroja que fue muy tosca y o sea, en realidad fue muy realista con ella. Ella la ayudó, la curó y le dijo, igual no creo que sobreviva. O sea, era como una amiga, date cuenta. Muy claro, pero aún así ella, pensando que la otra no iba a sobrevivir, se detuvo a ayudarla. Entonces, ahí traspasa el tema de pronto de la raza o de la etnia, a un tema de sororidad. Sí, estaba pensando en eso. Sí, a un tema de sororidad que, por ejemplo, no tuvieron otras personas que pudieron haber sido más cercanas, ¿sí? De entender la situación por la que ella estaba pasando, de saber que no había esperanza con lo que ella había hecho o estaba haciendo y aún así ayudarla. No, siempre fue como el abandono, siempre fue lograr las cosas a partir de ella misma y salir adelante a partir de ella misma. Y la persona que la ayuda a sobrevivir es esta mujer. Pero es que coincide en algo. Ella también estaba escapando. Estaba huyendo, sí. ¿Y de qué escapaba Amy? ¿Ah? ¿Y de qué era presa Mrs. Garner? ¿Sí? ¿Por qué Mrs. Garner veía un poco de manera noble a Seth? ¿Qué nos dice Toni Morrison con eso? Es que yo cuando tú terminaste ahorita como de contextualizar la cosa, a la larga, digamos, las mujeres y no solo las mujeres en general, como dice el dicho popular, que cada quien carga su cruz, la opresión o las limitaciones o los prejuicios se van dando en el círculo en el que uno pertenezca.
No va a ser lo mismo nunca, jamás un negro que una blanca, pero de alguna forma a cada uno se le exige una cosa y tiene un prejuicio a cuestas y tiene una carga o un rol en la sociedad que cumplir, por decirlo de alguna forma. Es decir, que hay unos más crueles, y indudablemente eso no tiene, pero de alguna u otra forma, de cada uno de nosotros, pongámosle en términos reales o actuales, se espera algo. Y ahorita cuando Lina decía, o Luisa decía que no era lo mismo una mujer en el centro que en un pueblo, por lo menos uno, digamos, esto de pronto es muy personal, pero a cuántas le censuran que decidan ser amas de casa, o a cuántas le censuran porque eres ama de casa y no te dedicas a ser científica, astronauta o lo que sea. Así es. O viceversa. A eso me Yo a veces refiero. lo veo mucho con las niñas, es como si fuera ahora un pecado que las niñas les gustaran las princesas, porque solo tiene que gustarle ahora todo lo que pues, a la larga y cuide el asunto que cada uno, hombre o mujer, pueda decidir lo que quiera hacer. Eso. Sí, ese es el cuide del asunto. Si yo quiero ser ama de casa y estoy feliz siendo ama de casa, Muy bien. es maravilloso. Excelente. Y si estoy feliz siendo soltera, tengo un gato y quiero ser científica, maravilloso. O sea, También. todo es bienvenido. Y que no seamos juzgadas por esa decisión. Sería lo estupendo. Es que precisamente eso, al plantear la libertad, no solamente desde la esclavitud, sino desde las decisiones. Mientras leía, hacía un paralelo precisamente ahora que hablabas de Truman Capote. ¿Te acuerdas la familia, que era una familia blanca, y la esposa que tenía problemas mentales? Entonces mucha gente la juzgaba de ella porque pasa encerrada, viendo que ella es la señora de la casa. Tiene todo. Tiene todo. Un buen Ella es la esposo. señora de la casa. La hija fue la que tomó el rol. Y entonces hablábamos en ese momento de la hija era cheerleader, la hija era la que era ama de casa, iba y enseñaba en la iglesia. O sea, era la niña Perfecta. modelo. Y para ellos eso era la perfección hecha mujer. Para ellos eso era la mujer, el sacrificio. Así. Y ahí sí la consideraban porque es que ella daba clases a una niña y entonces iba a la casa corriendo y le tocaba estar pendiente de la casa, y con todo eso ella mantenía la casa espectacular. Entonces ahí es donde hacía la contraposición y es lo que decía la compañera. Cada uno tiene su propio infierno, por así decirlo, y cada uno carga con eso, pero es precisamente porque se nos han denominado unos roles. Más allá, si estás en distintamente de un estrato social bajo, estás en uno alto, cada uno de ellos tiene como unos criterios sobre los cuales se exigencia juzga. diferente. Con la pregunta que tú haces respecto a la cuestión que tiene que ver con las periferias y eso, mira lo que dice Marta, mira lo que dice Caterina. Creo que todo depende mucho del nivel de educación, para que llegue a al que se pueda, a que pueda llegar o a que pueda disponer la sociedad de esa zona, decirlo así. Porque no hablamos solamente de niños, en los niños también pasa lo mismo. O sea, no solamente es con las mujeres, con los hombres pasa lo mismo. Es muy diferente el pensamiento que tiene un joven de un estrato 6 que tiene un nivel educativo mucho mejor, en un colegio mucho más avanzado, que le dan todas las libertades y aprende un mundo más abierto, a una persona, a un niño, a un joven que estudia en un colegio público, un estrato 1, 2, de a poquitos es que le dan, que son pocos los que salen de ahí súper bien preparados. Entonces ahí puedes, creo que está lo que tú preguntas sobre qué pasa con las periferias y eso. La novela toca el tema de la esclavitud o de la esclavización solo tangencialmente, ¿no? Porque toda la historia se basa en esa casa, en ese personaje que aparece, que sale del agua, ¿no? Y llega a una casa que es un ser muy extraño. Todos pensaban que de dónde viene esta niña, porque se viste así, y tenían la intuición simplemente de que podía ser esa niña, sí, que de niña ponía sus manitas en las tortas, que hacía travesuras, que era una especie de
espectro que estaba en la casa, pero simplemente tenían la intuición, mientras que la hermana, la otra hija de Seth, ya ella sí tenía esa comprensión, ¿no? Lograba comprenderla y tenían actividades juntas, ¿no? Entonces, creo que el tema de la esclavitud se toca, pero de manera tangencial. Me parece que es mucho más dirigida hacia ese carácter de la feminidad, pero bien complejo, ¿no? Ese aspecto. Sí. Sí, sí, para mí el tema de la esclavitud ayuda a confirmar que esa idealización del otro se acentúa, bueno, esa idealización del otro que conlleva la esclavitud, se acentúa para la mujer, ¿sí? La mujer sufre más esa discriminación o lo que llama Toni Morrison la idealización del otro, ¿sí? Llamarlos esclavos o negros, la raza, ese concepto de raza, es que el aporte de esta mujer a mí me parece valiosísimo. Cuando yo leí esa teoría de Toni alrededor de, es que nos conviene llamar negros, raza, hablar de la raza y de las distintas razas, porque es que con eso, aunque digamos que todas las razas son iguales, no, o sea, estamos confirmando que hay otros, ¿sí? Y dependiendo de donde tú te pares, en qué raza te pares, siempre va a haber otros. Entonces, allí ya estamos perdidos. Y el tema se acentúa, se complica para la mujer, con ese constructo de lo femenino, de lo que es la mujer, independientemente de que sea esclava o esclavista, de que sea blanca o que sea negra, o que sea indígena o que sea de otra parte, ¿sí? El tema se va a complicar más por ese constructo que finalmente está en nuestras cabezas, ¿sí? Finalmente está en las cabezas del hombre, de los hombres, porque mira que como Toni Morrison le da un carácter también de dador de vida, por ejemplo, a Hall, que le dio la libertad a su mamá, ¿sí? Le dio la libertad a su mamá. Y muestra a un Paul D. A mí, yo rescato mucho Paul D. Paul D. para mí es un personaje también clave porque es la manera como Toni deconstruye ese invento de la feminidad, ¿sí? Y de que está asociado a los ovarios y que está asociado al útero y a ese carácter especial que tenemos por el hecho de ser mujeres, de tener un sexo, ¿sí? De mujer. Porque precisamente la primera característica que rescata Seth cuando ve a Paul D es que es un hombre compasivo, es un hombre carismático, es un hombre con el que cualquier mujer o cualquier persona se sienta a conversar porque eso inspira a él, ¿sí? Es un hombre intuitivo, él llega y percibe el fantasma y ahuyenta al fantasma. Y le da amor a Seth así de entrada, a pesar de tantos años de no haberse visto, porque reconoce en Seth, sin que Seth se lo dijera, de que necesitaba un abrazo, de que necesitaba afecto, ¿sí? Y le dice Seth, yo me quiero quedar contigo, aun cuando Seth también ya está desvariando y no tiene esperanza en nada. Él llega a su lecho y le dice, Seth, yo te cuido, es compasivo. Y compasivas debemos ser las mujeres, según nuestra sociedad. Supuestamente, pero en la película, lo que ocurre, hablando un poquito de la película, en la película el personaje de Paul D también es, o sea, uno compara la película, obviamente es una adaptación, la novela es mucho más compleja, pero en el papel, yo, o sea, me estoy refiriendo nada más a ese papel, es un papel totalmente más simple. No, pero para mí acá en la novela es un personaje que Toni no
escatima en describir su psique. O sea, Que sacó lo femenino. queda toda la psique de Paul al descubierto, como también ese carácter de salvador, de liberador de Hall sobre Baby Sox, aunque lo muestren como un personaje secundario. Los hombres aman, los hombres también maternan, ¿sí? Eso lo está diciendo Toni Morrison. De esa forma, para mí, Toni deconstruye ese invento de lo femenino, como lo asumimos nosotros. No sé si ustedes lo sintieron, pero hay momentos en los que, bueno, no todo es tragedia en la obra. Había momentos en que eran momentos felices, se la pasaban bien, ¿no? Cuando cocinaba Sed, cuando iban a la feria, comían helado, yo creo que ahí podemos hablar de la estética de Toni, ¿no? Ahí hay espacios ahí en donde, o sea, por eso la novela es tan completa, porque no todo es tragedia, no todo es ese momento en donde una madre decide o toma esa decisión tan radical, tan fuerte, ¿verdad? No todo es esa dureza tampoco. O sea, hay momentos también muy dulces, por ejemplo, de Baby Sox. A mí me enterneció muchísimo. Bueno, nuevamente, la cara masculina siempre va a estar presente, y eso es mi biología. No, es difícil, ¿no? Pero Baby Sox me pareció en buena parte a mi abuela. Mi abuela era negra. Y mi abuela por parte de papá, ¿no? Y ella era la que me contaba historias de niño. Entonces y claro, en una familia mestiza, ¿no? Por parte de mi papá, negros, por parte de mi mamá, bueno, blancos, algunos, y de diferentes orígenes, ¿no? Y Baby Sox, había momentos en que Baby Sox era la que congregaba a toda la gente, la que cuando ella llegaba había una cohesión, ¿no? Ellos sentían que había una unión, que había comunión. Habían otros momentos en donde Seth iba con sus hijas, junto con Paul, con su nuevo marido, iban a la feria, comían helado, jugaban, ¿sí? Y bueno, en esos momentos de lectura yo me sentía bien, ¿no? Después cuando llegaban ya los momentos duros, otra vez volvía al conflicto y volvía a la oscuridad y esa interpelación. O sea, eran como píldoras que te va dando la autora, ¿verdad? Como para que descanses de tantos momentos tan duros. Eso pienso yo, ¿no? Está la nostalgia también de lo que fue la infancia de uno, ¿verdad? Donde la familia iba junta, hacían paseos juntos, quizá. Uno puede retrotraerse a esos momentos. Y obviamente cuando uno lee, bueno, siente algo como de laxitud, ¿no? De liviandad, con tanta cosa tan dura, situaciones tan duras que sufren tanto Baby Sox como las mujeres ahí en Beloved. Hay un personaje dentro de toda la obra que es un personaje silente, pero que es el personaje que transforma toda la tragedia. Yo lo interpreto de esa manera como en sanación. El personaje como que corta la voz, que es Denver, ¿no? O sea, uno lo podría ver como Seth, pero en realidad es esa niña silente que es capaz de conectarse consigo misma, con sus energías, ver a la bebé, jugar con ella, hablar con ella, amarla en el momento en el que la ve corporalizada, ¿no? Al mismo tiempo, amar a su mamá, amar a Baby Sox, no querer escuchar nada, ese tema de la sordera, de no quiero escuchar más tragedia, no quiero saber nada más, quiero llevar mi vida y realizarme yo sin tener en cuenta todo este pasado doloroso, porque esto no me construye, me construyo yo. Uh-huh. Y decirlo durante toda la obra en silencio, ¿no? Porque mientras todo el mundo pasa por el caos y por el recuerdo y por la tragedia y por la rememoración,
Denver siempre está ahí, ¿sí? Mirando, en silencio, comentando una que otra cosa, Cuidando. conteniendo, más que cuidando, como conteniendo, como adoptando una madurez que le tocó desarrollar por la cantidad de dolor que había a su alrededor, pero dolor que no hizo propio, sino que lo utilizó para madurar y siguió en la suya. O sea, Denver sigue en la suya y Denver, de hecho, cuando todo el mundo sufre a Beloved psíquicamente a través del recuerdo y todo, Denver es la única que la disfruta. Es la única. La disfruta, o sea, es capaz de entender eso que pasó, de ver esa corporización de Beloved y saber que, bueno, que ella es posible gracias a que la otra no lo fue. Y no cargar con esa culpa, ¿no? O sea, que es algo tan propio de lo femenino, el tema de la culpa. Denver no carga con eso, Denver va con Beloved y simplemente ama. Ama, y a través de eso es como si estuviera sanando todo lo que pasó de esa generación para atrás. Entonces, hasta la escena final en donde la madre enloquece y Denver sigue ahí presente y en silencio, ¿no? Es ese personaje silente pero siempre presente que viene a ser la sanación del linaje, ¿no? Que viene a ser como el, bueno, listo, sí pasó esto, pero basta, yo quiero ser Denver, Beloved ya fue, gracias a que Beloved ya fue, yo hoy soy Denver y veo, soy, pero no voy a reproducir esto, ¿no? Es otro matiz. Sí. Es otro matiz de lo femenino. De lo femenino, precisamente. El libro, más allá de la historia y de que sí la esclavitud fue el contexto, pero no define la historia. Me refiero a que es una historia que puede ser aplicable en cualquier momento de la vida, así como le pasó a ser allá en Estados Unidos, también pudo haber pasado a alguna de nuestras indígenas durante la época de la colonización, también pudo haber pasado el tomar esa decisión a nuestros vecinos de Venezuela, también pudo haber pasado cuando la situación en Afganistán, en Siria, muchas familias han tenido que desprender de sus hijos y tratar pues de seguir adelante y ellos de darle otro. Aquí mucha gente que también lo ha hecho. En nuestras familias. En muchos lados. Y tú ves eso, o sea, tú te vas a encontrar el fantasma de la estigmatización en cualquier lado. Porque para cualquier persona es inconcebible que una madre se desprenda de sus hijos, como debe ser tú hace un momento. Para cualquier persona es inconcebible que una mujer decida vivir sola y que ella se sienta completa así sola. Sí. Porque así nos hemos arraigado. Sí, así eso, el machismo y ese tipo de visión la tenemos desde siempre, la hemos tenido desde siempre. La creación del otro. La creación de los dos nos ha llevado ese constructo de nosotros como sociedad a tratar de encasillar a las personas en un rol, en tratar de encasillar a que la otra persona tenga que ser o tenga que cumplir estas características para poder, mujer tienes que ser esto. Pero porque para le poder conviene ser a hombre, otro. pero precisamente por eso. Y en el caso del hombre es igual, ¿no? En el caso del hombre También, el exactamente proveedor. lo mismo. Él es proveedor O cuando un hombre conviene que ser decide. proveedor. Un hombre que decide, hombre, yo me quiero quedar Totalmente, solo. exactamente. No. Es inconcebible para No. mucha gente. un Empieza a hombre ser a los estigmatizado. 40 y que no se ha casado. Ya están pensando, por no, Dios, este que tipo quizás cree que ya no sé qué, juega diferente, ¿no? No Es tienes de otro. hijos, vas a recibir, vas a ser abuelo cuando tengas hijos, porque no vas a tener, o sea, No, sí. miles de Qué horror, cosas. ¿verdad? Exactamente. O si, digamos, la muchacha humilde justo va y se enamora y con un hombre que tiene un poco más de dinero, entonces, no, es que ella lo estaba seduciendo para conseguirse. O es Eso tú somos. y las mismas excusas que nos encontramos ahora de porque si vestimos short ya es porque voy a llamar la atención del O si otro. te haces una selfie. O si te haces una selfie es precisamente para que la otra persona lo vea. O sea, tenemos esa idea tan arraigada. Está llamando pareja. De que nosotros como seres individuales tenemos que responder a una sociedad, ¿sabes? El por qué eso. Y es precisamente donde va más allá lo que la otra parte que siento que trabaja Tony es la búsqueda de la identidad
propia. O sea, la búsqueda de la libertad. Libertad no solamente sumiéndolo a esclavitud o en cualquiera de sus modalidades, sino la libertad en el ser. O sea, a mí Del me ser, parece que trasciende sí, el ser. trasciende. El ser hombre es la libertad del ser. Eso es lo que De para hecho, mí trasciende, y esa búsqueda de esa identidad. Que ella lo hace maravillosamente dentro de una historia y lo mete una cosa así. Pero para mí es eso. sí, Es la búsqueda de la identidad y la libertad de ser. que ahora que tú lo dices yo hago clic. Mira que en Ojos Azules, finalmente una comunidad no redime a Pécola. No. Mira que acá finalmente una comunidad no redime ni a Baby Sox, ni a Seth, ni a Denver. O sea, ella y ella lo manifiesta. Ella lo manifiesta en la teoría. Que esta mujer es poderosa en sus planteamientos. La comunidad está perdida. Tienes que buscarlo tú. Tú eres el que tienes que hacer el trabajo para desaparecer esos paradigmas que idealizan al otro, que hacen la figura de otro, sea ese otro una mujer, un hombre, un niño, un negro, un indígena, etcétera. Y libertad en lo que significa para ti como individuo, ¿sí? Porque es que cuando, o sea, ¿cómo puedes ser tú libre si no te estás realizando con una pareja, si no te estás realizando en una familia y haciendo todos los días lo mismo por esa familia? ¿Sí? Como Es que se nos ha creado la idea, o hemos llegado al concepto erróneo de que comunidad implica homogeneización, o sea, de que todos tenemos que pensar y ser igual. Y para eso es comunidad. Porque si no, entonces, si te sales un poco de eso, implica que te estás saliendo un poco de esa comunidad. La libertad la asustó a Baby Sox. ¿Recuerdas? Que ella hablaba, ¿y para qué la libertad a una esclava de 60 años que camina como un perro de 3 patas? Eso me impactó de una forma. Y la asustó. O sea, es ahí donde tú dimensionas que está aquí. En la cabeza. Eso me impactó. Ese episodio me hizo detener porque yo decía, ¿cómo una persona no puede ser consciente de la libertad? ¿Cómo una persona puede pasar toda una vida sin saber qué es la libertad, sin ni siquiera desearla? Eso me pareció cruel, me pareció tremendo. Es que las cifras que dan en la novela sobre lo que valía una mujer esclava en función de sus hijos, de sus crías, es tremendo también. O sea, eso es una cosa que a uno lo confronta y dice, ¿cómo puede ser el hombre tan inmundo, tan malo? ¿Cierto? ¿Qué tanta diferencia hay entre esta situación que ustedes dicen de la persona que se acostumbra a su yugo o se acostumbra a su cárcel y al momento de tener la libertad se suicida o no se halla porque no se conoce por fuera de esas rejas? ¿Y qué tanta diferencia hay entre eso y de pronto muchas de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras tías que fueron casadas con personas que ellas no escogieron y que construyeron su identidad como mujeres, como madres, como miembros de familia, y cuando se muere el marido, ese que le ayudó a proporcionar su identidad, su valía como mujer ante la sociedad, como madre, como todo, quedan completamente perdidas porque no tienen un hobby, porque no tienen una pasión, porque no tienen algo que ellas buscaran durante su vida que les hiciera entender que ellas son y eran seres únicos también, que tenían derecho a tener sus propios gustos y tomar sus propias decisiones. Entonces eran esas mujeres que de pronto estaban todo el tiempo en la casa y que el marido traía el sueldo y que el marido era el que pagaba la educación de sus hijos y que pagaba el mercado y todo, y estaban completamente silenciadas, aunque fueran las señoras de la familia, y que cuando se quedan viudas, de pronto uno las ve como unas niñas perdidas, huérfanas, sin un pensamiento propio, con vergüenza de decir algo, totalmente desconocedoras de su sexualidad, de su placer, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que están dispuestas a permitir, de lo que no están dispuestas a permitir, porque siempre lo que estaban dispuestas o no a permitir, opinar o decir, estaba supeditado a lo que dijera u opinara su marido, ¿no? Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre esta falta de libertad que tenía Baby Sox y la que tienen estas mujeres que todavía tenemos en la mesa de nuestros comedores
Mi tía Limbania era una profesora, maestra, pero conoció a un pretendiente, estoy hablando de un pueblo, San Antero. Bueno, voy a contar la historia, porque es precisamente pertinente frente a lo que estaba diciendo Jennifer. Mi tía Limbania conoce a este personaje que se funge como pretendiente, y obviamente mi abuela, al ver que este es un pretendiente de buena dote, hicieron todo para que se casara con mi tía Limbania. Este señor era un cabo de la aduana, antigua aduana, y por ser cabo de la aduana ya era un funcionario público, además era del interior del país, era de un pueblo llamado Monguí. Precisamente este apellido Monguí, en esa tradición en el que el apellido decía de dónde venías también, el gentilicio te decía, ¿sí? Monguí, y él venía de ese pueblo. Bueno, conoce a mi tía Limbania, como ya lo dije antes, mi familia de parte de padre son negros, ¿sí? Les tocó muy duro en un pueblo. Y esta señora Limbania dura muchísimo tiempo bajo el yugo de este señor. No la dejaba ni siquiera cruzar la calle a ver a sus hermanas. Solamente en los momentos en que él decidía que podía ir, ella podía ir a conversar con sus hermanos. Pues este señor se muere, tiene una casona de 3 pisos, y era tanta, digamos, como el proteccionismo también hacia la única hija que tuvieron, que tenían un cuarto lleno de muñecas y de juguetes. Ese cuarto permanecía cerrado solamente y exclusivamente para uso de la niña, ¿no? Pues muere este señor, mi tía Limbania entra en un proceso psicológico bastante fuerte, una crisis impresionante, se deschavetó, dice, no encontraban la causa, muchos médicos la vieron y demás. Permaneció así 1 o 2 años, digo yo, y hasta que al final decidió dejar la casa de 3 pisos, se fue para Barranquilla, donde ya su hija está casada. Hoy día, si la vieras, es la mayor, es la hermana mayor, totalmente rejuvenecida, lúcida, viaja a Miami, viaja a todas partes, volvió a nacer. Vamos concluyendo este encuentro que tenía como hecho conversar esto de la feminidad, ¿no? A partir del texto, a partir del libro de Toni Morrison. Parece una autora genial, completa, muy completa, compleja también. Yo creo que si sobrevivimos a Beloved, ya podemos con el resto de compleja es la condición humana, ¿no? Ya se hizo necesaria y se hizo imprescindible esta autora, Toni Morrison, para nosotros en Libro Tinto. Vamos entonces así finalizando ya este ciclo de lectura de Encuentro leyendo mi feminidad. Sí. Como de aquí vamos para HBO, Netflix y demás plataformas, vamos a empezar por YouTube. Abrimos canal, necesitamos su respaldo, suscríbanse, denle like a los videos, compartan, recomiéndennos. En YouTube, Libro Tinto. Somos Libro Tinto. Entonces, donde hay libros, vinos y café. Y por favor, necesitamos que compartan este material con público de interés. Vamos a hacer para todo público, ¿no? Porque es para lectores en general. Mil gracias por acompañarnos en esta aventura que se llamó Me Encuentro Leyendo Mi Feminidad. La invitación es esa, que sigan pensando no femeninamente. ¿Qué es eso? ¿Vale la pena seguir construyendo esa definición? De feminidad. O el tema es, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que somos? Esa es como la inquietud, ¿no? Que me queda a mí.
Sin más, nos vemos en el siguiente club. Los esperamos en Letras Africanas. Buenas noches. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.